Listo. Entonces, No, vamos a señor. analizar en total 16 tendencias. Estas son las primeras 10 tendencias que nos va a denotar este año 2022. ¿Listo? Entonces, estas son de Euromonitor Internacional, como les decía, y pues vamos, digamos que a tratar de abarcarlas en varios comités para no saturarlos de información. ¿Por qué? Porque digamos que al interior lo que nos interesa con Sergio y con Don Mauricio es que todos se las lleven de tarea y que cada uno, digamos, que las interprete de acuerdo a su rol que está cumpliendo en la compañía. Acá, de pronto, digamos que algo que nos hemos propuesto, o uno de los objetivos como área que tenemos este año, es tratar de democratizar el conocimiento, ¿cierto? Entonces, para poderlo democratizar, necesitamos todos estar en el mismo contexto y necesitamos todos entender de lo que estamos hablando. Por eso es clave que, vuelvo y reitero, que si cada uno, o cada uno no, si alguno de pronto tiene alguna duda, no hay ningún problema, levanta la mano y tratamos, digamos, de darle respuesta lo más pronto posible. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las primeras 10 tendencias, que en este caso Euromonitor, digamos que vigila y cree que de pronto van a marcar de cierta manera la parada en este 2022, habla de estas precisamente. Entonces, la primera de ellas son los buscadores del plan B. ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar a puntualizar un poquito más sobre cada uno. La segunda es los que cambian el clima. La tercera son los adultos mayores digitales. La cuarta, los financieros aficionados. La quinta, la gran renovación de vida. La sexta es el movimiento del metaverso, que eso no sé si de pronto creo que ya lo hayan escuchado para los que son personas gomosas de la tecnología. La séptima es la búsqueda de lo amado. La octava es la urbanita rurales, que eso también es una tendencia que nos aplica a nosotros. La novena es de los buscadores de amor propio. Y la última, y pues digamos que no menos importante, es la paradoja de la socialización, teniendo en cuenta, digamos que tanto los ecosistemas que estamos viviendo, tanto presencial como digital. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar con la primera. Entonces, cuando hablamos de buscadores del plan B, es porque en esta pandemia, digamos que a pesar de que ya se van a completar casi 24 meses, o sea, si no estoy mal y la memoria no me traiciona, vamos en el 22º mes, nos ha marcado, digamos que de cierta manera, todas las personas y todas las marcas que están enfocadas hacia un consumo, pues alteraron de cierta manera la cadena de suministro que llevan de alimentos a su casa. Esto lo podemos ver, digamos, categorizado en que en algún momento le están dando más prioridad al servicio de Internet que al llevar de pronto algo que tenía que estar o que debería estar en la canasta familiar, ¿cierto? Entonces ahí es, digamos, que donde nosotros encontramos, o sea, agencias como nosotros y obviamente clientes como Claro, encuentran una oportunidad para poder llegar de diferente manera a ese buscador del plan B. ¿Listo? Ahora, como digamos que esto de cierta manera impacta a nivel mundial y pues al ser digamos que de connotación mundial tiene la pequeña ventaja de poder digamos que contribuir y poder medir a la mayoría de los consumidores a nivel global. Ellos se dieron cuenta que el 28% de los consumidores intentaron comprar productos abastecidos localmente. ¿Esto qué, en qué se traduce? Que si nosotros, o sea, nosotros no debemos estar preocupados en desarrollar una alianza estratégica de pronto con la persona que maneja tostado a nivel nacional, sino simple y llanamente, si yo quiero hacer una acción local dentro de mi regional, puedo buscar a esos pequeños emprendedores o a esas empresas que están de pronto impulsando la economía local para poder, digamos, apalancar acciones técnicas, ¿sí? O tácticas. Entonces, acá, digamos que el ser emprendedor y el tener de pronto empresas ubicadas de este tipo toma un poco de mayor relevancia a nivel de cliente y a nivel estratégico de marca, ¿cierto? Entonces, porque creo que acá para todos y los que no, pues digamos que para que lo sepan, muchas de las veces cuando uno presenta una propuesta en Claro, al final del ejercicio le preguntan, si no estoy mal, a Sergio, a Mauricio, a Joana o al equipo comercial, bueno, ¿y cuáles son las alianzas estratégicas? Entonces uno dice, no, entonces voy a poner al Corral, tengo a Terpel, tengo a Nokia, tengo lo que sea. Entonces, para que también piensen en eso, en que no solamente tenemos que tener las empresas grandes que obviamente, digamos, nos dan una cobertura y un espectro mucho mayor, pero también podemos pensar en esos pequeños que están creciendo y cómo se pueden apalancar, digamos, en este caso, de ese tipo de tácticas. Eh, Acá hay un punto en común dentro de la investigación que ellos encontraron y hace referencia a que siempre están recurriendo a soluciones creativas
y a que de cierta manera, pues, estas soluciones creativas los llevan a un camino alterno. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre, digamos, voy a tener, voy a hablar en borrador, la feria del emprendedor, que es un formato, digamos, que aplicamos y que acá afortunadamente don Mauricio tuvo la experiencia de manejarlo con un cliente como Enel, ¿sí? Y de cierta manera, digamos que ya tenemos unos aprendizajes claves para cuando volvamos a trabajar con personas de este sector. Entonces, al estar en ese sector, a lo que voy es que no siempre las acciones son las mismas. De pronto yo puedo tener, voy a hablar en borrador, de pronto puedo tener una acción táctica digital acompañada de un regalo, pero ese regalo no es el regalo de la marca, sino un regalo de un emprendedor, ¿cierto? Que vaya ligado y que vaya marcado con el logo de mi marca, claro está, ¿sí? Pero digamos que como para que lo analicemos en ese contexto. Ahora, también hay que dejar claro que la idea de los, o bueno, digamos que la categoría de los buscadores de plan B los llevan a que ellos siempre van a priorizar, digamos, algunas cosas sobre otras, como por ejemplo que hablábamos de el servicio de Internet versus el producto de la canasta familiar, ¿sí? Pero lo clave acá también, digamos, es entender las razones por las cuales los consumidores o los clientes están, digamos que de cierta manera, demandando un poco más de servicios que de alimentos o que otros bienes que de pronto puedan, digamos que generarle un poco más, digamos, de más satisfacción, ¿sí? Entonces acá, ahí está la mano derecha mía, pueden ver que, digamos, casi el 50% de las personas, digamos que consumen de cierta manera por conveniencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todas las personas a hoy priorizan, digamos, por ejemplo, estar conectados que a comprar de pronto 3 libras de panela más en el mercado. Un ejemplo, ¿cierto? Hay digamos, otros issues o digamos, otras variables dentro de esta medición que ellos tienen que de cierta manera hace referencia, digamos, a unos comportamientos claves que nosotros debemos de tener en cuenta en cada una de las propuestas que desarrollemos. Por ejemplo, el disfrutar de los productos de I/O marca, que esto, digamos, hace referencia a que cada vez más se está buscando de cierta manera, digamos, esa calidad de producto o esa calidad del servicio sobre algo, digamos, que se tiene esperado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto nos va a demandar a nosotros un poco más de exigencia a nivel de servicio al cliente, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros y todas las agencias y todo el ecosistema que trabaja alrededor de agencia o de marcas, nos debemos al servicio al cliente. Es por eso que es, digamos, muy importante el atender bien a una persona, el responder bien. Lo que decía don Mauricio, digamos, por ejemplo, el estar bien agraciaditos, de estar bien vestidos, de que cuando tengamos una reunión presencial, obviamente, digamos, en un contexto, bien sea de pronto una visita a un cliente o una visita de campo, pues tratar, digamos, de obviamente no tener una mala imagen, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, porque pues esto, digamos, que impacta mucho, digamos, que al final del ejercicio y sobre todo en algo tan importante como lo es el servicio al cliente. Algo que también analizábamos o que se analiza acá es cómo se puede probar, digamos, nuevos productos teniendo en cuenta, digamos, o enfocado sobre un consumo ya especificado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, digamos, por ejemplo, la propuesta de Claro Gamers. Claro Gamers es un producto que nació obviamente, digamos, bajo la tendencia natural del cambio generacional que el mundo está viviendo y viendo y apalancado, digamos, en un cliente como Claro, que es un cliente que es 100% tecnología y que el negocio de ellos es conectar personas y no vender computadores ni equipos. Y partiendo de ese hecho, es que yo tengo que entender de que cuando salen nuevas categorías y cuando salen nuevos productos, pues yo tengo que enfocarme en lo que, digamos, como marca puedo comenzar a beneficiar, ¿sí? Y no en de pronto en pensar en los productos que ya tengo posicionados en el mercado. Entonces, que era algo que también debatíamos acá para que sepan pues todo el equipo y lo debatíamos en su momento con el equipo de publicidad. Y es el negocio puntualmente de ese segmento no está en vender equipos y no está en vender computadores. El negocio está en crear comunidad y vender claramente, digamos que los periféricos o los accesorios que utiliza esa categoría para poder de pronto, digamos que trabajar con su experiencia, que es el estar conectado y jugar videojuegos, valga la redundancia. ¿Se ven? Entonces es muy diferente la parada, digamos, desde el punto de vista estratégico que tiene la marca a como yo me voy a parar estratégicamente desde un segmento. Entonces por eso es tan importante esta medición acá. Ahora, los que le regalan a uno algo por suscripción, eso ya pasó de moda.
pero a pesar de que ya pasó de moda, hay personas que dentro, digamos, dentro de su contexto como tal, de recibir algo por suscripción, aún lo toman de una buena manera. Cuando hablo de suscripción es, por ejemplo, digamos, esas promesas de valor, y acá tengo muy marcado el caso de Claro, que, por ejemplo, uno le dice, no, venga, es que usted compra Claro o empaqueta todo en el Triple Play o en el servicio Claro Hogar y a usted le vamos a dar 3 meses de descuento en HBO Max. Ah, marica, eso es mío. Yo no estoy pagando 3 meses, weón. ¿Sí me voy a entender? O sea, para analizarlo, digamos, de una manera fría y calculadora. O, por ejemplo, cuando le dicen a uno, no, venga, es que yo le doy de Netflix por 3 meses. Claro, pues, o sea, hoy eso ya pasó de moda, vuelvo y reitero, pero es algo que, y es un comportamiento que ya la persona está esperando. La recomendación de amigos y de familia, acá toma, digamos que una connotación muy importante, a pesar de que no está dentro de la que mayor preponderancia o porcentaje respondieron para este informe, pero la recomendación es súper clave. Entonces acá, por ejemplo, vuelvo y reitero, nosotros nos debemos de parar mucho sobre el tema del servicio al cliente y sobre todo cuando tenemos acciones en calle. Es muy importante que el personal nuestro que está en calle dé fe de que si en algún momento se llega a enredar con alguna situación puntual de algún producto o de algún servicio, lo sepa, digamos que enfocar hacia la persona que le pueda dar esa solución. Porque esa persona recibe un mal servicio y son más los clientes que se van que los clientes que llegan digamos que por ese comentario que está dando como tal, digamos que el usuario o el que está consumiendo el servicio. Otro aspecto clave, y este digamos que sí nos impacta a nosotros tanto de manera profesional como de manera personal, es la tendencia del ahorrar dinero. Está algo que, digamos, por ejemplo, en lo personal, y creo que lo hablábamos también con alguien por ahí muy cercano, es que desafortunadamente tuvo que llegar la pandemia para uno poder, digamos que notar que sí necesita ahorrar y que los ahorros en realidad, digamos que son una parte fundamental para poderse uno mover. Tuvo que llegar una pandemia para enseñarle eso a algunos de nosotros. Y eso, desafortunadamente, pues digamos que es un pensamiento que uno debería quitar, ¿sí? Entonces acá la invitación es, recuerden que, y creo que eso nosotros lo vimos en una capacitación que nos dictó Pau Alvarado, donde nos decían que deberíamos de tratar de ahorrar el 10% del sueldo o el salario que uno actualmente esté recibiendo. Entonces, para eso, el día de hoy, digamos que vamos a enviarles una herramienta de un presupuesto personal que al interior hemos manejado con Sergio y con Don Mauricio, que creemos que de pronto les puede funcionar a ustedes para poder, digamos que, mapear esas pequeñas fugas que uno de pronto tiene, ¿sí? Y de cierta manera, pues digamos que eso también nos pueda ayudar a desarrollar ese propósito que ya están pensando. ¿Listo? El recibir productos personalizados es algo que toma relevancia. Acá cuando hablo de productos o cuando ellos hablan, perdón, de productos personalizados, es todo que, digamos que en torno al cliente, ¿sí? Cuando, digamos, acá tenemos acciones tácticas como, por ejemplo, el cumpleaños de un cliente, alguna reunión en especial, si de pronto tuvo hijo, pues felicitarlo con un nombre completo del hijo. Bueno, digamos que es un tema más relacional, ¿sí? Obviamente de cara a la marca y al cliente que está recibiendo ese producto como tal. El que tiene un código de descuento, esto también digamos que impacta, aunque es en menor escala, pero es importante para los clientes, el probar alguna novedad o alguna actualización sobre algún servicio, ¿sí? Eh, Obviamente digamos que dentro de esto está también las personas que no tienen tiempo, porque pues desafortunadamente algo que también ha marcado estos 22 meses de pandemia es que la vida laboral se ha involucrado dentro de la vida personal y si uno de pronto de cierta manera no tiene notado esos espacios, tanto laborales como personales, se lo comienzan a comer. Entonces es por eso que de pronto encontramos personas trabajando a las 10 de la noche o de pronto hay personas que siguen derecho porque tienen alguna situación que de pronto les demanda trabajar en ese horario y que por eso no, digamos que baja un poquito su productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá también se trata de que seamos conscientes de que obviamente pues digamos que si encontramos ese tipo de personas, lo primero que hay que hacer es trabajar en función de poderle ayudar y servir a esa persona, ¿sí? A solucionarle, digamos, esa situación que se tiene puntualmente, bien sea con una marca o bien sea, digamos, a nivel de equipo como tal. ¿Listo? Y algo que también es importante y digamos que es clave entender
es que la mayoría de las personas están desarrollando sus compras por sí solas. Entonces ya digamos, ya la mayoría, y acá eso es un ejemplo, hay muchas que le cogieron fobia a ir al supermercado de Don Magolo, de Don Pedro, Don Michael, Mercasocial, el Comunal, el que sea, le tienen miedo a eso y digamos que de cierta manera comenzaron a aplicar ya a usar servicios tecnológicos para poder, digamos que, pedir su mercadito y este tipo de cosas. Entonces, así como hay personas de ese estilo, hay personas que en realidad se toman, digamos que la vocería de su hogar y hacen una lista de mercado o hacen una lista de compras y ellos mismos salen y van y compran, ¿sí? A hoy la pandemia también nos ha enseñado eso y es, venga, no hay que tenerle miedo al virus, porque ya la OMS, el día de ayer, creo que si no estoy mal, ayer dijo que esto está largo y esto está más largo que una semana sin carne, como dicen acá en el barrio. Entonces, si eso está largo, el aprendizaje va a que, obviamente soy consciente de que estoy viviendo en un contexto desafortunado, pero yo primero tengo que cuidarme por mí, por mi entorno y por mi equipo. Equipo, llámese mi equipo familiar o mi equipo personal o mi equipo en un contexto como el nuestro cuando salimos a los eventos. Entonces acá por eso toma esa relevancia, esa responsabilidad en conjunto en que, hombre, yo tengo que contribuir para trabajar en un espacio seguro y en ese espacio seguro tengo que hacer cumplir las reglas de bioseguridad que ya están estandarizadas. Su alcoholcito, su lavada de manos cuando estoy por fuera, o si de pronto tengo algún síntoma, levantar la mano y decir, venga, es que tengo gripa porque la verdad me fui a echar un piscinazo y chao. ¿Mm? Entonces, como que hay, eso, digamos que nos genera también algo chévere y sobre todo, digamos que, como les decía, hacer conciencia. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, de acuerdo a lo que ha dicho la OMS, pues desafortunadamente esto va a seguir y va a ser algo que, digamos que estamos dependiendo mucho, uno, del tema de la vacunación, para que lo tengan en cuenta en cada una de sus regionales y estén aún vigilantes en ese número, a pesar de que la gente ya haya tomado un grado de confianza, es clave en que el personal nuestro que salga a campo salga con las condiciones mínimas de bioseguridad. Y eso no es responsabilidad, digamos, de ningún otro, sino eso es responsabilidad de nosotros mismos velar porque eso se cumpla. ¿Listo? Ahora, claramente digamos que al tener una confianza y al estar ya en un contexto tan, digamos que de cierta manera, digamos que entredicho, porque no quisiera de pronto utilizar otra palabra, sino esa, teniendo en cuenta, digamos, los aprendizajes que hemos tenido durante 22 meses hacia atrás y de pronto lo que me ha llevado o nos ha llevado a pensar cómo debemos de cuidarnos de aquí en adelante, pues eso también hace pensar a las personas que están consumiendo todos los días. Entonces, esas personas que consumen todos los días cualquier tipo de servicio hace que repiensen esa cadena de suministro y cuando hablan ellos de cadena de suministro, hablan de la posibilidad, digamos, en este caso, que genera el desarrollar, digamos, un listado o el tener de cierta manera especificado ya los productos que van a tener, ¿sí? Entonces, o los que van a demandar. Entonces, ¿eso qué significa? Que a nosotros como actores, digamos, del sector publicitario, debemos de repensar en esos pequeños momentos de verdad que yo voy a tener con el cliente. ¿Cómo así esos pequeños momentos de verdad? Sí, yo al cliente ya no lo voy a tener, digamos que predispuesto para poder ofrecerle un servicio como de pronto piensan los estrategas comerciales de que mandan a las tropas a hacer barrios por los barrios. O sea, ya no lo voy a tener, porque es muy diferente de pronto antes de la pandemia recibirle alguna información a esa persona, a en este momento de pronto recibirle la información de una manera acertada a ese tipo de personas, ¿cierto? O a ese tipo de táctica comercial. Entonces, por ejemplo, si yo fuera líder de una de esas patrullas, tendría que estar pensando cómo y de qué manera dónde voy a encontrar mi gente y dónde y en qué espacios me voy a mover, sea en un contexto natural de un parque, o sea en un contexto natural de un centro comercial, o sea en un contexto natural de pronto de alguna actividad en algún marco de algo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto también nos lleva a nosotros, así nosotros seamos el suministro de esas tácticas comerciales, a que también digamos que pensemos un poquito más estratégicamente al momento en desarrollar tácticas de ese estilo, porque obviamente, vuelvo y reitero, esos momentos de verdad cambiaron para todo el mundo. ¿Listo? Esto que ustedes ven acá son dos ejemplos, digamos, por ejemplo, valga la redundancia, de unos pequeños mercados y unas pequeñas empresas que decidieron de cierta manera darle un poquito más de relevancia al sector agricultor y al sector consumidor
en China. Entonces acá, por ejemplo, ellos desarrollaron una marca que se llama Pinduoduo, donde de cierta manera le facilita las ventas directas entre pequeños agricultores y consumidores, aumentando de cierta manera, digamos que el nivel de frecuencia frente a la compra. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos eliminaron el intermediador. Y esto no es nuevo. Ellos simplemente, digamos que lo aplicaron teniendo en cuenta, digamos, esa gran población que se maneja en este país. Y acá ustedes de pronto lo han escuchado mucho con, por ejemplo, desafortunadamente cuando hay paro. Cuando hay paro, la gente que cultiva papa, y eso creo que todos lo vimos en algún momento, salía a las grandes vías o a las autopistas con sus 3, 4, 8, 30 bultos de papa y vendían la papa de una, y uno, el que iba pasando por su carro se echaba 2 arrobas y pues, o sea, ahí ya eliminé el supermercado, chao. Hay gente que incluso, y acá digamos que lo hablo desde el punto de vista como consumidor, pues, que desde el barrio de uno viaja a esas pequeñas provincias, trae la papa y la pone a vender acá en el barrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente, digamos, de cierta manera, ese pensamiento de tratar de acercar más a la gente y de tratar más de pensar en lo nuestro, hace que tome relevancia el contexto de la marca. ¿Sí? Entonces, acá el cuestionamiento es para saber cuántos emprendedores de ese estilo hay en cada una de las regionales, con cuántos de pronto podríamos desarrollar alianzas estratégicas y con cuántos de pronto de cierta manera nos pueden servir para lo que el cliente está buscando. ¿Listo? Este segundo ejemplo que está acá se llama exnas.com y esto fue una táctica digital que puso la gente de PepsiCo para poder, digamos, desarrollar un piloto en cuanto a la venta online de paquetes. Entonces, ellos hicieron un piloto de esa manera y pues claramente digamos que se dieron cuenta de que sí en realidad podían vender. Entonces, acá, ¿qué significa eso? Que es un nuevo canal y un nuevo gancho para la marca y comenzar, digamos que no a depender tanto de las grandes cadenas o de las cadenas minoristas, como en el caso de los barrios, sino llegar directamente al consumidor. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos que con la primera tendencia. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Acá, venga, yo voy a correr aquí para poderlos ver. No, señor. ¿Todo está claro? Listo. Me dicen si tienen preguntas. Listo. Listo. Bueno, entonces acá, digamos que para final esta primera tendencia, acá qué es clave tener en cuenta. Uno, identificar, como les decía, los momentos de verdad donde están nuestros clientes, pensando siempre en que, digamos, de manera estratégica, yo debo tener en cuenta tanto dónde lo voy a encontrar, como a mí que me gustaría, digamos, que me ofrecieran, ¿sí? Y acá la invitación también va a que, digamos, antes de que nosotros estemos pensando en tácticas o en una lluvia de ideas, ¿sí? Porque muchas de las veces, digamos, en el papel comercial y en el papel de producción se nos olvida de pronto, no, vamos a hacer un Podman, pero listo, vamos a hacer un Podman, pero ¿por qué tengo que hacer el Podman? ¿Sí? O sea, es ese cuestionamiento interno de decir, venga, lo que estamos pensando en realidad si no sirve para, entonces acá es, debemos de pararnos primero como ojo de cliente y como si fuera para mí ese servicio. ¿Y yo qué pienso de ese servicio? Y para eso hay una herramienta que creo que la pueden buscar acá por internet, si no, pues digamos que le dedicamos unos 10 minuticos a eso en el próximo comité, y hay una herramienta muy chévere que se llama el mapa de empatía o el mapa de cliente, ¿sí? Que ahí es prácticamente como uno desglosa estratégicamente lo que un cliente está pensando, qué es lo que el cliente oye, cómo lo dice, y eso se baja directamente a una problemática o a una situación de mercado y luego se baja sobre una táctica, digamos que de cierta manera ejecucional. ¿Listo? Entonces, se llama mapa de empatía para que, pues para los que de pronto lo quieran y si no me avisan y lo metemos dentro de un comité, lo explicamos rápidamente. Bueno, que hay otra cosa clave de entender, digamos, en este primer panorama de los buscadores de plan B, y es que uno, la optimización y la localización son factores importantes que le van a dar relevancia a esta categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo de pronto, voy a remitir de pronto a la regional de R2, y no es lo mismo de pronto generar una acción táctica en el marco de la Feria de las Flores a desarrollarla de pronto 2 meses antes o incluso 6 meses antes. No es lo mismo. Y todo eso tenemos que nosotros, digamos que repensarlo para que de cierta manera en el marco de la actividad se dé cuando, digamos que de cierta manera está planeado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que acá debemos ser un poco más estratégicos y más estrategas para poder distribuir de cierta manera las acciones que vayamos a tener, bien sea con nuestro cliente o bien sea de pronto acciones, digamos que con otro tipo de cliente. Voy a hablar en borrador, ¿sí? Si tenemos las acciones, digamos, de Bancolombia, que yo estoy llevando en un contexto donde me voy a encontrar con una plaza, pues yo tengo que tener en cuenta de que las personas que están activando dentro de esa plaza tienen que tener claro la optimización de la actividad y lo que se quiere para la actividad y la localización y el contexto en el cual se está dando, ¿cierto? Entonces acá esto también nos lleva a repensar a que es muy diferente llegarle a un yuppie. Cuando me refiero a yuppie es una persona que vive, por ejemplo, en el poblado o que acá vive de pronto en Chapinero Alto, ¿cierto? A de pronto llegarle a una persona que su contexto natural es un barrio popular como en el caso nuestro. Entonces todo eso estratégicamente yo lo tengo que bajar, porque ahora no se trata de poner simple y llanamente a logístico, ponga logístico que vale y diga que eso es a 5.000. El man tiene que decirle, tiene que pensar si le dice mi besi o si le dice señor o buenos días, ¿cómo le va? O si me hago entender. Y todo eso también, digamos que nos demanda a nosotros una responsabilidad compartida y es en también crear cómo y de qué manera yo le voy a llegar a ese tipo de cliente. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la segunda. La segunda habla de algo muy chévere que en lo personal pues creo que todos deberíamos comenzar a pensar en eso y es, hay una generación muy marcada y es la generación de la generación Z y parte de algunos millennials, ¿sí? Eh, digamos que estas dos generaciones, digamos que afortunadamente y desafortunadamente para las anteriores, pues se han dado cuenta de que el hecho de tener y tomar como tal una bandera que tenga o que esté dentro del contexto ambiental, eso hace que, digamos, la notoriedad de tanto de la persona como el contexto en el cual se esté generando, pues tome mucha relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Estas generaciones están más propensas y digamos que piensan con un grado de mayor responsabilidad frente a esto que está pasando a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer acciones que tengan que ver con claramente, digamos, generar un beneficio para el clima o para generar acciones verdes, como se denomina en marketing, este tipo, digamos, de iniciativas hace que las marcas tomen un poco de mayor relevancia. Generalmente estas tácticas están, digamos que, usadas o están demarcadas para que las personas que pertenecen al sector de los de bioenergético, que pertenecen al sector de los minerales, que trabajan, digamos, con gases y con todo lo que tiene que ver con sacar extractos de la puntual del planeta y de la Tierra, pues hacen que estén más obligados, de cierta manera, a devolverle un poco más en sus acciones, digamos que puntuales como tal al medio ambiente, ¿cierto? Pero esto no nos hace ajeno a que nosotros no nos veamos impactados por esto. Entonces, por eso no sé si han escuchado, Bancolombia, por ejemplo, es uno de los bancos que de cierta manera pues ha tomado bandera con el tema verde, ¿cierto? Entonces ellos tienen una política y acá pues creo que Armand más que nadie de pronto la puede conocer, donde ellos han planteado de cierta manera comenzar a dejar de utilizar papel. Y eso es clave que nosotros lo entendamos. Si nosotros entendemos que el cliente tiene esas banderas, entonces de cierta manera se nos va a facilitar de pronto pensar más en ciertas actividades que lo pueden beneficiar. Creo que en algún momento con Jenny Marín, también en una reunión de unos Q, ella nos decía que le gustaría hacer algún tipo de táctica de ese estilo. Pero entonces lo primero que yo tengo que hacer para hacer tácticas de ese estilo es pensar en de pronto en dónde yo puedo comenzar a generar acciones dentro de la cadena estratégica de mi cliente y de acuerdo a los productos que él tenga. Entonces, por ejemplo, si en ese momento hubiéramos de pronto pensado en el reciclaje de algunos equipos de teléfono celular, de pronto hasta nos hubieran comprado esa campaña, un ejemplo. Desarrollar una campaña para hacer el reciclaje de los iPhone 4. Renueva tu iPhone tal por reciclar tu teléfono actual. No sé, eso ya se los dejo a mis amigos de publicidad, que son un poquito más creativos, ¿cierto? Pero digamos que pensar de esa manera y obviamente digamos que preocuparse por ese estilo hace que yo también tenga más afinidad con ese target. Muchas de las veces nosotros escuchamos, no vengas que no sé qué hacer para la gente joven. Es que WOM me está dando, literal, se me está llevando una cuota de mercado.
y se nos olvida y nos enmarcamos y nos sesgamos de pronto de cierta manera por el producto o el servicio que en ese momento se está actuando y se nos olvida de pronto las preocupaciones y alguna influencia que puede tener el peso generacional en el target. ¿Sí ven? Entonces, digamos que acá para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, acá hay dos temas claves que hay que entender, digamos, en este caso de esta tendencia, y es uno, el 67% de los consumidores intentaron tener un impacto positivo en el medio ambiente a través de sus acciones diarias. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no es solamente este cambio generacional, ¿sí? De pronto ya hay otras generaciones, digamos, que se están comenzando a dar cuenta de que el reciclaje hace parte, digamos, de algo importante que debe comenzar a tener y que debe ser, digamos, de cierta manera una cadena, porque al final del ejercicio pues no hay un planeta B. O yo no he escuchado eso. Yo lo único que he escuchado que hay planetas B es por allá en Goku cuando me siento a ver con mis chinos eso. ¿Sí? De resto no hay planeta B. Entonces, muy seguramente de pronto los accionables que uno tenga en este momento van a ser de pronto tal vez los de los hijos o tal vez de pronto incluso generaciones que no vamos a alcanzar a ver. ¿Sí? Pero esto también hace que de cierta manera, digamos que la preocupación se transmita a ese nivel de generación y obviamente pues digamos que esto ayuda a apalancar también, digamos que a nivel de marca y a tener un propósito chévere frente al planeta. ¿Listo? Entonces, la gráfica que ven al costado derecho es cómo y de qué manera se mide, digamos, el porcentaje de las personas que respondieron versus, digamos, las accionables que han tenido durante los últimos 6 años. Entonces, acá, por ejemplo, estoy preocupado, es el azulito que ustedes ven acá, mire, y que pasó de estar en un 52 a un casi 65%, ¿sí? Él intentó por devolverle un impacto positivo al medio ambiente de acuerdo a las acciones diarias, que es el naranja, estaba en un 65 y la tendencia es que o sea, va a incrementar. ¿Esto qué quiere decir? Que esas acciones que involucren a las personas para, digamos, de cierta manera, ayudarle al planeta, eso es algo que ya se está, digamos, que generando una moda alrededor de, y que pues obviamente puede ser un comportamiento provechoso para nosotros estratégicamente con alguna marca puntual. ¿Listo? Y el siento que debe cambiar cosas en el mundo a través de mis decisiones y mis acciones, mire cómo pasan de tener un pensamiento allá alejado a tener de cierta manera una preocupación, digamos que un poco más alta. O sea, hace 6 años pensábamos menos en el planeta, ahora sí estamos pensando. Ahora cuando ya estamos viendo que los volcanes, que de cierta manera hay, digamos, algún tipo de noticia climática que nos puede afectar, el solamente en el contexto del huracán, que nadie pensó que le podía llegar a San Andrés y a Providencia y les llegó, eso hace que también se movilice. Entonces, vuelvo y reitero, pensar en este tipo de acciones verdes para el planeta también hace que, de cierta manera, pues el poder de la marca y el sector en el que nosotros trabajamos, pues también tome relevancia. ¿Listo? Otro número también interesante acá es con respecto, digamos, al consumo y si, digamos, nosotros en algún momento tuviéramos que desarrollar alguna alianza estratégica o alguna táctica en específico con productos que tengan, digamos, o que sean de mayor consumo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Mira, acá dice, el 78% de los profesionales piensan que el cambio climático afectará la demanda de los consumidores, cambiando conductas, necesidades y preferencias. El planeta encabeza la agenda. ¿Sí? Entonces, acá cuando habla de esto, habla de que, por ejemplo, los productos enfocados en cuidado de la piel, en cuidado del cabello, los cosméticos, el higiene bucal y el baño y la ducha, de cierta manera, digamos que han tenido una relevancia y obviamente, digamos que eso también hace a que algunos atributos que tenían antes, las empresas y sobre todo, digamos, las personas que consumen, lo tengan muy en cuenta al momento de tomar su decisión de compra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que están, digamos, dentro de ese mercado están produciendo o están, digamos que desarrollando productos con menos carbono, ¿sí? Del que se utilizaba antes. Y eso es importante nosotros saberlo. O sea, cada uno de nosotros, de los que estaba acá, está generando una huella de carbono, así sea que estemos acá conectados, ¿cierto? Entonces cada uno nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, desayunamos, estamos consumiendo energía porque estamos conectados a través de un computador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, analizar también este tipo de situaciones hace que, vuelvo y reitero,
se tengan iniciativas de sostenibilidad y que de cierta manera pues las marcas lo perciban como un atributo, pues, por llamarlo de alguna manera, y hace que a nivel de consumo y sobre todo del cliente final, pues el nivel de reputación crezca y se vea beneficiado. ¿Listo? Acá están solo algunos ejemplos de dos empresas que, digamos, por ejemplo, esta es una empresa sueca, ¿sí? Que utiliza a partir, digamos, en este caso del reciclaje y de, obviamente de la remanufacturación de sus productos, algunos, digamos que servicios financieros, o pues más bien, utiliza esto para promover sus servicios financieros y para que claramente, pues digamos que no se vean afectaciones en un número importante en cuanto a sus clientes. Entonces acá dice, la empresa sueca de tecnología financiera Klarna lanzó un rastreador de emisiones de CO2 que ofrece información sobre la huella de carbono y la ha aplicado con más de 90 millones de clientes. Entonces imagínense esa vuelta. O sea, una empresa que no tiene nada que ver, vuelvo y reitero, nada que ver con el sector ambiental, donde su objeto no es sacar de cierta manera o extraer los minerales de la tierra para sacarle provecho, pues miren cómo están pensando en verde y cómo lo pueden aplicar. Y esta es otra, que es otra empresa que, digamos, está dentro del sector de los cosméticos, que lanzó la primera máscara de pestañas sin desperdicio y que claramente pues utiliza envases reciclables y reutilizables. Esto pues obviamente para el combo de la influenciadora FatFit, ¿cierto? Un ejemplo, que utiliza, digamos, pestañina de este estilo o para todas las niñas que utilizan esto, que en algún momento de pronto el utilizar, y acá ustedes me corrigen, pero creo que al utilizar más la pestañina se genera mucho más desperdicio, ¿sí? Y obviamente eso hace que al final del ejercicio, pues se tenga, digamos que la pestañina solamente con 3 pelitos, porque pues el desperdicio se llevó todos los pelitos de esta vuelta. ¿Listo? Entonces, esa es esos son dos ejemplos claros de cómo yo puedo ayudar al planeta en dos contextos diferentes. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Está claro? Claro. Listo, todo bien. Claro. Sí, señor. Listo. Bien, listo. Entonces vamos con espere, acá yo que me va a quedar acá. Listo, ya. Listo. Entonces, esta segunda tendencia habla de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, vuelvo y reitero. Acá la idea es que en algún momento comencemos a bajar estas tendencias a lo que estamos haciendo actualmente con nuestros clientes el día de hoy y a cómo nosotros de pronto a partir de estas tendencias podemos generar comportamientos claros en accionables de pronto futuros que yo vaya a tener. Entonces, por ejemplo, en el caso del bus escuela, acá que creo que por ahí escuché al Calvin. Entonces, la invitación es para que, o creo que a Arman también, entonces la invitación es para que a partir de esto, nosotros no seamos ajenos de pronto a generar acciones de este estilo. ¿Sí? De pronto, voy a hablar en borrador, no puede ser que sea un entregable clave, digamos, dentro de la dinámica del bus, pero sí de pronto incluir algún speech o de pronto incluir en algún momento una parte de pronto de que se esté manejando en el bus, donde obviamente se le esté marcando aún más esa sostenibilidad que está generando. ¿Sí? Lo digo ¿por qué? Porque pues en algún momento, y acá Arman y el Calvo me confirman, pero creo que eso se sigue manteniendo, el bus trabaja con unos paneles solares, ¿sí? Y muchas de las veces de pronto en el largor de los días de la labor diaria se nos olvida de pronto resaltar esos atributos. Entonces ahí sería chévere, obviamente, digamos que comenzar a manejarlos, vuelvo y reitero, dentro del speech o dentro de las acciones o los ejecutables que se tengan. ¿Listo? Otro tema clave acá para tener en cuenta es que digamos que todas las empresas del sector tecnológico y el sector digital están obligadas de cierta manera a tratar de involucrarse más con un poco, digamos, de sus accionales verdes, ¿sí? Vuelvo y reitero, parándose desde el punto de vista desde millennials o desde el punto de vista de la generación Z, independientemente de que la preocupación, digamos, haya venido de ellos hacia nosotros, creo que es un contexto social y es un contexto, digamos, donde estamos cabida todos los que estamos involucrados, vuelvo y reitero, desde el abuelito hasta la persona que ya es adulta, la que de pronto tiene sus 60 años, sus 50, sus 30, lo que sea, para que de cierta manera comiencen a pensar o pensemos un poco más en generarle y devolverle a nuestro planeta lo que le hemos sacado. ¿Listo? Bueno, acá vamos a hablar de los adultos mayores digitales. Y esto es una tendencia que es muy chévere porque
de cierta manera, estos 22 meses de pandemia ha obligado a que esas personas que eran ajenas a la tecnología y que solamente tenían sus teléfonos para comunicarse, pues hayan aprendido otra cosa. Y también es algo súper chévere porque hay empresas como Starbucks que se han dado cuenta de ese cambio y ese, es, digamos, de cierta manera, ese acelerador que le han metido a los adultos mayores que han aprovechado incluso, y ustedes creo que lo pueden buscar por ahí, en darle trabajo en Estados Unidos a este tipo de personas, o digamos que a los adultos mayores que ya están pues obviamente en una categoría un poco más reducida, ¿sí? Y si hay empresas que se preocupan por esto, es porque sienten y piensan en que, digamos, existe la manera de comenzar a devolverles un poco de esa experiencia o de esa, digamos, de ese protagonismo que antes no tenían. Generalmente uno cuando ve a un abuelito o ve a un adulto mayor, lo piensa por allá aislado y de cierta manera digamos que eso hace a que no piensen que es una persona que consume y esa persona pues consume igual que todos, él se baña, se viste, algunos son pensionados y obviamente le sacan el provecho a su tema y a su condición digamos económica, hay otros que se dedican a otros negocios, hay abuelitos que de cierta manera pues uno no los ve y tienen 5 casas. Yo, por ejemplo, tengo una vecina que a punta de reciclaje mantiene 3 casitas acá en el barrio. Entonces, son personas que generalmente uno dice económicamente no están activas porque son un abuelito y pues el abuelito que me va a invertir y que me va a comprar. Pero pues la pandemia, digamos que los ha revolucionado y ha hecho que digamos que su función principal, que en este momento, digamos, estaba ya en el ocaso de la vida, por llamarlo de alguna manera, se rescate y algunas empresas lo vean útil digamos que rescatarlos de cierta manera. Entonces, ¿por qué digo que también es chévere? Es porque a todos nos obligó, y cuando digo a todos, no sé si a ustedes les haya pasado, en lo personal a mí sí, digamos que el hecho de vivir e interactuar con personas que, vuelvo y reitero, no eran tan afines con la tecnología, pues eso hace que uno sienta de pronto un fresquito al enterarse y al saber que de pronto ya saben hacer una videollamada, que ya entran en Teams como cualquier otro parroquiano y programan sus reuniones, que afortunadamente digamos que eso permitió más ese lazo y ese vínculo familiar con las familias, o sea, el hecho de que yo ya no genere una llamada de voz, sino una llamada de video, pues eso hace que a nivel, digamos que psicológico para la persona sea mucho más chévere, ¿sí? Entonces, todo esto es gracias a la bendita pandemia y gracias a la digitalización que hemos vivido. Entonces, ¿qué pasa? Puntualmente cuando nos paramos sobre los números y analizando, digamos, esta tendencia estratégicamente, encontramos los siguientes comportamientos. El primero es, el 45% de los consumidores mayores de 60 años usaron un servicio bancario móvil al menos semanalmente. Entonces acá toma relevancia la campaña, digamos, que en este momento Leo está desarrollando y el papel fundamental que tiene Arman dentro del ecosistema estratégico con el que se maneja Bancolombia, ¿sí? ¿Por qué las marcas y por qué los bancos se están preocupando por digitalizar los servicios? Es por eso, porque se dieron cuenta de que existe una oportunidad grandísima en los abuelitos y en las personas que ya, digamos que antes de la pandemia se pensaban que ya estaban al final del ocaso o que en algún momento de pronto pasaban a ser una persona menos activa con el gasto económico del país. ¿Sí? Es por eso que, digamos, y no sé si de pronto acá lo hemos hablado, por ejemplo, Nequi, lo último que leí fue que ellos se desvincularon de Bancolombia y y se van a transformar en una banca virtual. Entonces, y si uno analiza el caso estratégicamente, el caso es una chimba y es muy chévere porque el caso salió y salió, digamos, de cierta manera de uno de los eventos emblemas de Bancolombia, salió la solución, se implementó, funcionó y ahora le dio tanta, digamos que tanta relevancia que hizo que esa solución se vuelva un mismo competidor de la misma categoría en la que, digamos, que nació. Entonces, eso hace que de cierta manera, pues también los otros bancos y los otros sectores, pues se preocupen y digan, venga, en realidad yo sí tengo que digitalar a la gente, porque son más las personas que yo tengo desbancarizadas, o perdón, desbancarizadas no, sino económicamente no activas que las puedo traer para que me generen un consumo, que las que no. Entonces, eso se dieron cuenta, ¿sí? Entonces, acá lo que ustedes van a ver en la franja derecha es como a partir de la medición de las actividades semanales
y acá, y vuelvo y reitero, este porcentaje son de las personas que respondieron a este estudio, digamos, se identificaron unos comportamientos claves, como por ejemplo a la hora de nosotros tener en cuenta eso para las propuestas. Entonces, por ejemplo, personas mayores de 60 años que navegaron en línea, mayor del 80%. ¿Sí? Personas mayores que visitaron sitios de noticias, el 70%. O sea, eso quiere decir que ya, por ejemplo, hay un contexto más de información y de cierta manera más de evolución en consumo de información de las personas de 60 años que antes de pronto utilizaban solamente su radiecito para escuchar las noticias. Ya la persona hoy ya vuelve y navega, entra, y eso es un comportamiento natural después de 22 meses de pandemia. ¿Sí? El visitar o actualizar redes sociales, imagínense, ¿quién iba a pensar? Y no sé, ya casi aprovecho de pronto, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ver un video que don Mauricio nos compartió a Sergio y a mí, de una señora muy pila que armó un combo de tías para generar un emprendimiento y acompañar a los que estén en pico y placa. Uy, qué cabezazo. Y eso es una tía. Y ella dice ahí, Mirella, la Gladys, la Mayuris, la Jamis, la Joanis, todas esas. Todas las tías. Entonces, exacto, Jamie, todas las tías. Entonces, y esta persona no es, no, y tengo que decirlo, es una persona que es menor de 60 años. Y muy seguramente las tías de esa categoría no utilizaban, digamos, el teléfono con esa regularidad que se puede tener hoy en día. Entonces, eso es un comportamiento que se identificó acá. El usar un servicio bancario, mire, el 50%, casi el 50%, perdón, de las personas mayores de 60 utilizan un servicio bancario. Realizar un pago móvil en una tienda. Entonces acá uno comienza ya a atar caos. Entonces, por ejemplo, hay algunas tiendas, no sé si les pasa, y vuelvo y reitero, acá digamos que también se trata es para que, y para que cada uno desde el punto de vista como consumidor lo analice cuando salga de pronto a hacer sus compras de su casa o cuando vaya de pronto, digamos, a ir por algún mandado o lo que sea. Pero ahora sí uno entiende por qué las tiendas de barrio, de cierta manera, están influenciando tanto para pagar por el código QR. Y no estoy hablando de Bancolombia, y no estoy hablando del territorio QR y de la campaña que ellos desarrollaron, no. Estoy hablando del comportamiento neto que tiene la persona versus lo que está pasando. Entonces, hay algunas tiendas, digamos, acá en el barrio, y que, digamos, invitan a la persona, y usted dice, venga, necesito 3 galones de pintura. Sí, claro, se los tengo así y asá, esmalte, de aceite, de agua, de lo que sea, y mándeme el pago, bien sea por Nequi o por DaviPlata o por código QR de Bancolombia. Y si, marica, venga, no, en efectivo, weón, en efectivo no. Ah, bueno. Allá hay ferreterías y ya hay tiendas misceláneas, ya hay, la última vez, si no estoy mal, creo que en una cadena acá en el barrio que se llama Mercasocial ya están implementando eso, y el mismo cajero le dice a uno, dice, no, todo bien. Entonces, eso hace que, vuelvo y reitero, se modifiquen los comportamientos de consumo tradicionales y que uno como empresa, digamos, o agencia de marketing comience a pensar, venga, los momentos de verdad están cambiando, yo tengo que mirar a ver dónde, cómo y de qué manera involucro a mi cliente. ¿Listo? El visitar sitios médicos o relacionados con la salud, mire, una relevancia de casi el 25%. Participar en videojuegos en línea, eso es increíble. Hablábamos nosotros creo que si no estoy mal es con Diego, que muchas de las veces uno dice, no, es que gamers, y los gamers no, esos son chinos que son de 25 años. Hay gente que tiene 50 años. Hay un caso, para los que sean famosos de eso, de un equipo de gaming si no estoy mal, creo que es de Escocia o de Suecia, que se llaman los Silver Snipers, y el gamer más joven tiene 69 años. Y obviamente pues son viejitos con una calidad de vida mucho más brava y con un contexto más bravo de los viejitos nuestros, ¿sí? De los que echan pola y de los que de pronto viven de su pensión al final de cada mes. Pero obviamente, digamos que este tipo de pensamientos hace que también ese tipo de personas o los adultos mayores pues hayan tenido un comportamiento clave. ¿Quién iba a pensar de que de pronto, si yo soy el tutor de un niño de 8 años y yo estoy participando y vinculado con él, pues en algún momento a mí me llegue una publicidad de gaming y yo le diga al niño si puede o no puede, o si de pronto el niño tiene un poquito más de edad, ¿sí?
sea, digamos que nadie lo pensaría, pero a veces, muchas de las veces, se nos olvida de pronto el papel fundamental de esa persona. El escuchar música en línea, mire, mayores de 60 escuchando música en línea, el 20%, y la compra de abarrotes en línea, lo que hablábamos, el hecho de hacer alguna diligencia en alguna tienda y que le digan a usted, págueme por Nequi, págueme por DaviPlata o págueme por el código QR. Listo. Ahora, otro comportamiento clave y otro número clave para que nos llevemos todos es, en el año pasado, el 82% de los consumidores mayores de 60 fueron dueños de un teléfono inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas de las veces, cuando uno está desarrollando algún tipo de táctica, se olvida que esa gente tiene plata. Esa gente, o sea, que es pensionado. Hay gente que tiene hasta 3 pensiones. Yo conozco personas acá de la cuadra y compañeros taxistas que hay algunos que ya están pensionados y se compraron un taxi y siguen camellando, simple y llanamente por sentir todavía que son productivos para la sociedad. Entonces, uno muchas de las veces se olvida de eso, ¿sí? Entonces, acá digamos que también es para que analicemos un poco el comportamiento de esto y recuerden y cuando y tengan muy en cuenta, sobre todo en la lluvia de ideas, en analizar muy bien, uno, el brief, el target para el cual está enfocada la actividad y sobre todo las posibilidades, digamos, que me está dando la actividad para abrir un poco el espectro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que, digamos, el 100% de la actividad vaya dirigido, voy a hablar en borrador, en un target de 25 a 45 años, ¿sí? Pero si yo veo que por ahí derecho es una campaña que me está buscando de pronto generar algún tipo de penetración de mercado, donde yo tengo que vender en específico una cantidad de planes móviles o generar una cuota con respecto a la telefonía móvil o con respecto al servicio postpago, pues yo no me tengo que olvidar, digamos, de este segmento que me puede entrar a aportar. ¿Sí me voy a entender? O sea, puede ser que no, digamos, en una mayor preponderancia sobre target, ¿sí? O sea, que el 100% sea dirigida para ese 100%, no, puede que ese vínculo o ese segmento generacional me aporte a mí un 15%, pero yo por lo menos lo tengo, digamos, redirigido hacia allá. ¿Sí me voy a entender? Eso es lo que de pronto, digamos, que quiero como concluir acá con en esta pequeña idea. Listo. Ahora, acá vamos a analizar el nivel de comodidad de las nuevas tecnologías para los consumidores de mayores de 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, digamos que los comportamientos que algunas empresas o algunas organizaciones identificaron para poder desarrollar servicios y poder generar un movimiento económico con respecto a. Entonces, por ejemplo, empresas que utilizan el software de reconocimiento facial para personalizar las interacciones de la persona. Trun, 25%. Los asistentes de voz que entregan información personalizada sobre productos y productos sugeridos. El Alexa, el Siri, el de Google. Miren acá donde está representado. 30%. Los robots que a pedido me guían a productos específicos dentro de un pasillo de una tienda. Esto pues digamos que nosotros todavía no lo vemos. Y desafortunadamente digamos que el nivel tecnológico de algunas de las cadenas digamos que de nuestro país no ha llegado a ese estilo, ¿sí? Pero en Estados Unidos, y si lo buscan creo que por ahí está el caso de Amazon, cuando uno, digamos, actualmente va y compra Amazon, entonces allá el carrito del mercado es tan inteligente de que le va, digamos que echando los productos de la canasta que ustedes van a llevar y ellos miden, en este caso, si ustedes lo tienen sujeto a una cuota, entonces mide ahí, un ejemplo, yo tengo 400.000 pesos para el mercado, entonces comienzo a depositar de cierta manera lo que va a llevar, agua, leche, los huevos, el kumis, lo que sea, y ellos a medida que van echando le van diciendo a usted, mire, le quedan 370, 350, 400, este producto está en descuento, esto puede llevarlo, o sea, llegan a ese nivel de tecnología, ¿sí? Entonces, voy a buscar el video y se los paso para que lo puedan analizar. ¿Bueno? Uy, creo que acá me adelanté Acá un lo poquito. más parecido que hay es Merkeo, que usted Es coge desde Merkio. la aplicación y Sí, hace el mercado de acuerdo a la cantidad de dinero que tenga y el mercado le llega, no sé, en 2, 3 horas a la casa. Y eso también lo sí. está implementando de uno. Es lo más así, digamos, como que se asemeja a tener el robot en el almacén. Pero, sí, Leo, pero el que yo les cuento es la experiencia en vivo y en directo. Porque eso es otra cosa Sí, y qué buena la pregunta y qué bueno, perdón, el aporte que su merced hace. Y es, este año va a ser 100%, o sea, va a ser no, de un 100%,
creería que un 80% se va a manejar en un ecosistema híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener lo virtual y lo digital, lo presencial y lo virtual al tiempo, ¿cierto? Entonces, en el contexto, digamos, de ese ejemplo, voy a buscar el video y se los paso, ahí está tal cual la persona mercando. Y ahí, y literal, le va descontando la vuelta. Pero sí, hasta ahí llega el nivel de tecnología de esas dos empresas. Listo. No sé si alguien más tenga algún aporte. Perdón que no los pueda ver a todos. ¿No? Listo. No, señor. Listo. Ahora, el pedir comida de un restaurante sin una tienda física, bueno, eso creo que, digamos, ya todos lo hemos adoptado y a pesar, uy, acá se me adelantó un poquito. Perdón. Listo. Y digamos que esta última tendencia, de cierta manera, es algo que a nivel generacional ha trascendido, ¿no? Todas las personas, digamos acá, mayores de 40 años, hasta personas de 70, 65 años, ya tienen una familiaridad con el tema de los domicilios, ¿sí? O por lo menos las personas que ya han aprendido de cierta manera y son, digamos que, domicilio red dependientes, por llamarlo de alguna manera, que no les gusta de pronto generar esa interacción física, pues esto hace que, obviamente, a nivel de tendencia y de consumo, esto tenga, digamos, que un mayor volumen, ¿sí? Ahora, algo que es muy importante también acá, digamos, de rescatar, es que el servicio al cliente acá, puntualmente para este segmento, toma una preponderancia mucho más alta que cualquier otra, ¿sí? O sea, las personas de 60 años se sienten mejor atendidas por una persona que le pone, digamos, o le da, digamos, su atención total a la necesidad que ellos tienen, ¿sí? Muchas de las veces eso no pasa. Eso, y acá, digamos, hay que decir, ser honestos y ser sinceros. O bueno, por lo menos en mi época de promotor, uno llegaba y cogía y le decía, bueno, señor, ¿usted qué está necesitando? No, estoy necesitando pagar este servicio. Uy, sí, permítame un segundo. Y si uno le daba la vuelta a la persona, no, este man no me está poniendo cuidado. Y eso pasa. Y eso pasa. Y eso pasa incluso cuando hay personas que le dicen a uno, venga, es que voy para la 185 con 45, pero no sé cómo llegar acá. Si usted no les dedica el 100% del tema y no los atiende, digamos, dentro de ese contexto con un servicio chévere, esas personas, digamos, que dicen, no, venga, no. Entonces acá la importancia en que nosotros capacitemos a nuestro personal, en que todas las acciones que vayan dirigidas a campo estén blindadas bajo un speech o bajo un guioncito que contemple ser empático con la persona, ¿sí? Recuerde que esa persona que tenemos en campo, de este lado, o sea, el lado del consumidor y de la persona mayor de 60 años, ellos no se van a preocupar, no, es que debe ser una persona que trabaja por un día, no. Ellos lo ven con otro contexto. Ellos lo ven, venga, es la marca la que me trajo el facilitador acá. Entonces, aquí digamos que quiero rescatar algo que a lo largo de la estrategia del bus escuela, por lo menos hemos podido analizar, y es el buen servicio al cliente que se tiene en las tácticas regionales y locales, ¿sí? Es muy diferente de pronto hablarle a un viejito de la costa a que a un viejito de Boyacá. O sea, son dos connotaciones totalmente diferentes. Y la estrategia del bus escuela ha, digamos que de cierta manera, rescatado y ha dejado como en una neutralidad ese servicio al cliente que la verdad no se siente cuando están atendiendo una persona de un estrato mayor o de una generación mucho más joven a la de una generación un poquito más adulta, teniendo en cuenta de que la mayoría, y acá pues Arman me corrige, la mayoría de personas mayores de 60 que se acercan al bus ven en el facilitador una ayuda para solucionar algún chicharrón. ¿Sí ven? Entonces, ahí la connotación de pronto del ser amable, de ser empático y bueno, digamos que de ponerse la camiseta de la marca que se está representando. El 65% de los consumidores mayores de 60 años están buscando una vida más sencilla. Claro, eso es obvio porque ya están, digamos que de cierta manera, pensando en otras cosas. Acá rescato lo que les decía ahorita. Hay muchos que piensan volverse más útiles para la sociedad. No quiere decir que sean personas que hayan pasado, digamos, de su vida productiva a descansar, ¿no? Hay personas que uno nota y dice, venga, este man, ¿cómo puede tener 3 taxis y seguir trabajando? O doña Prudencia, ¿cómo puede ser dueña de 3 casitas y sigue camellando? Simple y llanamente por eso. Pero lo ven de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? Bueno, acá voy a mostrarles entonces unos ejemplos. Entonces miren esto tan chévere.
Hay una empresa de Estados Unidos que se llama Rendenber, que trae la realidad virtual, y esto lo vamos a ver, digamos, en una tendencia que se llama metaverso, y a partir de esta realidad virtual, de generar, digamos, en este caso, esos ecosistemas digitales para personas que no tenían la posibilidad y que si no hubiera llegado esta pandemia, de pronto no se hubieran acercado y no hubieran de pronto tenido la posibilidad de conocer este tipo de cosas, pues eso hace que sea mucho más chévere. Entonces ellos se preocuparon por llevarle esa realidad virtual a generar experiencias compartidas a más de 100 comunidades y de hospitales, digamos, en este caso, que necesitan de esa asistencia médica, digamos, ahí en vivo y en directo. ¿Y esto a qué ayuda? A que tanto que nosotros hemos escuchado de depresión, de salud mental, que no, que la salud mental es importante, porque eso, yo por ejemplo abro el Instagram o abro alguna página web del Tiempo, por ejemplo, y ahí dicen, no, la salud mental cada vez toma mayor relevancia en nuestra sociedad. La salud mental, depresión, más suicidios que no sé qué. Y miren esa gente cómo lo está combatiendo. Entonces, no se trata, digamos, en este caso, de que nosotros seamos ajenos a eso, ¿no? Ni más faltaba, porque es algo que desafortunadamente está dentro del contexto en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Pero sí se trata de tomar iniciativa y de pensar un poco qué se nos ocurre a nosotros, que de pronto podamos ayudar en base, perdón, en base no, sino enfocado 100% en una solución que tenga el cliente, ¿sí? Entonces, digamos, si, por ejemplo, si desarrolláramos alguna táctica presencial de cara a algún producto que, claro, tuviera para este tipo de personas, pues ya, digamos, ahí no la comenzaríamos a fumar verde y a decir qué se hace para vincular económicamente a una persona de esas al ecosistema que tiene, claro, montado, ¿cierto? Entonces, eso es algo chévere. Listo. La segunda es, que la foto que ustedes ven acá a este costado, es el primer anillo con pago portátil en Japón. Esto en algún momento, digamos que lo hemos visto, creo que en Colombia lo tiene con una manilla, y después de la manilla se trasladó al microchip de las tarjetas, y desafortunadamente, miren que en el contexto de pandémico, las empresas se ven, o bueno, digamos que eso lo dicen todos los duros de innovación, que cuando uno tiene muchos problemas, la manera más innovadora de salir de ellas es a través de la creatividad, ¿sí? Y miren hasta dónde de pronto van, digamos, en este caso los japoneses pensando, ¿sí? La marca que desarrolló esta solución se llama Everin y es una solución simple para todas las personas que paguen, o en este caso que tengan vinculados sus servicios con Visa. Entonces, hasta con anillos ya. Y la última es esta que ven en este costado, que es de una empresa de China que se llama JD.com. Eso en realidad pues es un portal donde lanzó unos teléfonos inteligentes para adultos mayores y claramente pues digamos que estos ayudan y obviamente digamos ofrecen a nivel de educación videos en específico de alguna categoría que se quiera. Acá puntualmente para el ejemplo es un video con médicos y en este caso digamos que un video enfocado en 100% en cocina. Entonces mire, ¿quién iba a pensar eso? Una marca de teléfonos. Entonces, pues para que son cosas que uno dice, marica, yo jamás, o por lo menos yo creo que a ninguna marca de las grandes, de Samsung, de Apple, de pronto Huawei, se les haya de pronto ocurrido llegar de una manera creativa a un nicho tan importante como el nicho de los mayores. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? Compañeros. Uy, solamente veo la cámara prendida, Lady, ¿se durmieron? No, está claro. Vale, aporten, Exacto, aporten. señor. Claro. Marica, si no entienden, me dicen. Si no entienden, me dicen y acá paramos y todos nos comenzamos a vincular con la vuelta. La idea es relacionar estas tendencias con lo que nosotros hacemos. Eso es lo más clave. ¿Sí? Y para comenzar a darle candela para que después no digan, no, es que producción no es creativo. No, es que producción no, es que producción no. Porque el creativo no es el que tiene los tenis de colores, ni el productor lo hace la barriga. Bueno, listo, vamos a entrar entonces si no tienen dudas, vamos a entrar a la última. Entonces, que eso también es algo súper chévere que creo que acá nos pega el pelo, gracias a Dios por tener afortunadamente trabajo con una marca financiera.
Entonces, esta última tendencia que vamos a ver el día de hoy se llama financieros aficionados. Resulta y pasa que algo que han analizado, y pues obviamente, digamos, esto no nos hace ajeno al contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, es que todas las empresas de banca o del sector bancario están enfocadas 100% en democratizar el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más democratizado el conocimiento bancario esté, va a ser mucho mejor y va a ser de mayor valor agregado para ese cliente final. ¿Sí? Entonces me voy a explicar. Resulta y pasa que, por ejemplo, yo tengo un servicio con un banco para un crédito hipotecario para pagar mi casa. Entonces, si yo he consultado con el Banco da Vivienda, BBVA y Bancolombia, pues puedo medir yo como usuario, puedo medir quién es el que me está tocando, quién es el que me está dando, perdón, la tasa, digamos que menos impactante del mercado financiero, o cuál es la que me está dando, digamos, un mayor valor, digamos que retributivo y económico al momento de yo pagar de pronto por ese crédito, ¿cierto? Pero los bancos han tenido, y pues obviamente digamos que esto ya pertenece al sector de ellos, una medición tan exacta del cliente que saben en qué momento de cierta manera uno como cliente está necesitando algún préstamo en específico. Entonces, eso hace que a nivel de consumo, yo como cliente, voy a hablar en borrador de Bancolombia, pues hace que yo le dé mayor valor a la relación que tengo o a ese vínculo económico que he creado con ese banco. Si a lo largo de la vida he tenido de pronto mi cuenta de ahorros, tarjetas de crédito, de pronto algún tipo de cupo, hablando en producto de ellos, de cupo rotativo, crédito ágil, lo que sea, ese conocimiento que ellos tienen sobre cómo yo me manejo económicamente, eso hace que uno como cliente, o en este caso, digamos, en el ejemplo que les estoy dando, pues yo entre a valorar más esa relación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acá la educación financiera toma, digamos que un valor muy importante, porque obviamente ya no se limita a esa educación de la gente que trabaja en bolsa o a esas grandes personas que de pronto trabajan en el sector en este caso, digamos, económico, ¿sí? Sino que simple y llanamente se baja a herramientas claves y a enseñarle a la persona cómo y de qué manera debe manejar sus finanzas, cómo y de qué manera debe digamos, de actuar para ser consciente de que está generando un consumo económico, pero que no se debe sobreexponer, porque si no, al final del ejercicio, si su merced tenía un carrito, pues ese carrito se lo van a quitar por usted ser indisciplinado con sus temas financieros, ¿cierto? Entonces, esto obviamente hace que al interior de la cadena productiva de los bancos se genere un menor desgaste, ¿sí? Entonces, por eso es que los bancos están invirtiendo en educación. Y digamos que ahí vemos y nosotros tenemos claro un ejemplo hace muchos años, el tema del bus escuela, la labor que de pronto está desarrollando Leo con el producto de a la mano, ¿sí? Y no solamente eso, vamos a ver de pronto tácticas de otros bancos que se van a comenzar a meter en el sector a partir del driver de la educación. Entonces, por eso es clave que nosotros entendamos y analicemos un poco más allá de recibir de pronto la plata cada 30 o cada 31 de cada mes, decir, venga, ¿yo cómo me voy a manejar? O sea, obviamente, pues de pronto les puede sonar tonto, porque pues hay muchas personas que van a decir, venga, pero usted cómo se me va a meter a mí en el drill, o ustedes cómo me va a meter a mí en el bolsillo, hermano. Yo tengo 60 años, 40, 30, 20, manejando mi plata, usted me va a decir a mí cómo yo manejar mi plata. Sí, lo va a decir cómo usted puede manejar su plata, para que usted le saque más provecho a eso. Entonces, ahí ese pequeño comportamiento es el insight que le da más fuerza al tema de la educación. Entonces, ¿eso qué permite? Que obviamente se tenga, digamos, clientes más empoderados y obviamente, digamos que económicamente mucho más activos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese número que también es chévere, el 51% de los consumidores creen que estarán en mejor situación financiera en los próximos 5 años. Muchas de las veces uno ve, y eso también, digamos que es un pensamiento muy, muy mío, y acá digamos que también la invitación para los que quieran es no nos contaminemos tanto de lo que hay en redes sociales, ¿sí? No se contaminen tanto de las noticias que dan de 5:30 a 9 de la mañana, ¿sí? Traten o sea, sé que eso es muy difícil, desafortunadamente, porque nosotros estamos en un negocio de información, pero nosotros tenemos que tratar de darle esa relevancia a la información que en realidad nos genera a nosotros valor, ¿sí? Y que no nos genera de pronto así como la palabra que está de moda, no nos genera de pronto toxicidad o no nos genera un pensamiento tóxico
para el desarrollo de la labor que yo estoy haciendo. Si yo os voy a decir que la economía va a estar mal porque hay mucho desempleo, pues va a ser muy berraco que de pronto cambie de pensamiento y al momento en que yo tenga una lluvia de ideas, de pronto me cambien el chip, ¿cierto? Pero si yo digo que va a ser, o sea, que hay datos que nos están mostrando que el comportamiento va a ser positivo, que es el tema, que es el año de la reactivación económica o que es el año del sostenimiento económico, como lo que en algún momento vamos a tratar en el Summit, pues, hombre, eso hace que yo visibilice un poco más esos atributos que yo vaya a tener hacia el futuro y que de cierta manera pues pueda aterrizarlos desde ahí. O sea, que yo pueda aterrizar comportamientos claves que le aporten al negocio y que sepan, digamos, en este caso, enrutarse para la labor que yo estoy desarrollando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la educación es la manera más fácil para poder, digamos, cambiarle los hábitos a las personas, ¿cierto? Y a partir de esto, dentro del sector financiero, permite permear o ver un futuro financiero mejorado. O sea, lo que les decía, es mucho más difícil rescatar un cliente que ha ido 3 veces a Datacrédito que de pronto enseñarle o invertirle a una persona para que aprenda a manejar bien su dinero. Es mucho más fácil y es mucho más económico. Entonces, por eso lo importante, vuelvo y reitero, en que nosotros analicemos ese tipo de conductas. Ahora, la gráfica que ven acá son los consumidores que confían en sus inversiones a largo plazo, que a largo plazo, perdón, crecerán de valor económico. Entonces, digamos, por ejemplo, miren, es muy diferente ver la tendencia en 2015 a ver la tendencia ahorita en el 20, a la medición del año pasado. Creció casi en 6 años en 10 puntos, ¿sí? Adicional a eso, el contexto social y el contexto, digamos que actual del país, da para que de cierta manera pensemos en positivo. Hace, no sé, y acabo de traer una noticia del presidente actual nuestro, donde, por ejemplo, son unas flores que hay que echarle a él, porque ha sido el único presidente que ha subido en 10 puntos el salario mínimo. Obviamente, eso, pues a partir de ahí, digamos que es una medición para el resto de los servicios que suban un poco más, pero a nivel puntual de analizar ese hecho, eso hace que sea muy bueno. Hace, o sea, hace por lo menos decían, creo que si no estoy mal, hace como 40 años o 30 años no pasaba eso. ¿Sí? Así el valor del peso esté, digamos que desafortunadamente en un contexto muy devaluado con respecto a una moneda como el dólar, pero pues de en medio de todo eso, ese pequeño hecho positivo hace que de pronto algunas personas también cambien su percepción frente al panorama económico. ¿Sí? Ahora, otro datazo. Es en el año pasado, el 57% de los consumidores accedieron a un servicio bancario a través de su teléfono inteligente, al menos semanalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que las oportunidades, en este caso, de educar a esos clientes con los que yo no tenía contacto, a hoy son un poco más estrechas. ¿Sí? Esto permite que, digamos, por ejemplo, yo tenga a esas personas más marcadas, ¿sí? Y que de cierta manera en la digitalización o la obligación de pronto de montarme en ese bus tecnológico que antes de la pandemia no tenía la posibilidad, eso hace que se acelere y que obviamente empresas del sector bancario encuentren oportunidades en este estilo. Entonces, por ejemplo, la gráfica que ustedes ven acá es el índice de confianza del consumidor en algunos países que ellos seleccionaron. Entonces, dentro de esos países, pues claramente, digamos acá, denota muy bien que países como Estados Unidos, Alemania, Francia, incluso Nigeria, que uno a veces escucha solamente noticias malas de Nigeria, pues obviamente, digamos que estén pensando de una manera diferente y bajo un contexto económico totalmente, digamos que aprovechable para el sector bancario. ¿Sí? ¿Qué es lo clave acá? Lo clave acá es la influencia que ha tenido de cierta manera la digitalización, vuelvo y reitero, el cambio de chip de las personas, digamos, mayores de 60 o que, por ejemplo, el target de un banco se haya visto ampliado de cierta manera y sobre todo, digamos, el driver de la educación. ¿Sí? La educación es muy importante, sobre todo, digamos, en este tipo de cosas. Bueno, estos dos ejemplos que ustedes ven acá, es el primero es de una empresa que se llama Robinhood, que es una plataforma de negociación que hace, digamos, accesible de una manera mucho más fácil las comisiones para el inversionista o para esa persona que de pronto ha cultivado sus ahorros y no saben qué invertirlos. Entonces, Robinhood le generó un ecosistema y le dijo, venga, usted que tiene su plata debajo del colchón, lo invito para que financie o genere de pronto una inversión puntual
sobre este sector o sobre esta empresa y usted se va a ver retribuido de esta manera y tranquilo, fresco, no se preocupe, mire, las tasas son así. Y chao. ¿Sí ven? Entonces, digamos, por ejemplo, eso es mover la economía, eso es pensar en positivo, eso es de pronto generar un sistema de colaboración entre una persona que lo está necesitando y la que tiene la posibilidad. ¿Sí? Y el otro ejemplo, que es casualmente uno de los bancos que va en crecimiento y que digamos que es el que le puso de cierta manera ese picantico al sector financiero, es un banco que se llama Nubank. Casualmente, este banco es de cierta manera, digamos que pensado o armado a través de una de las personas que tiene experiencia en este tipo de soluciones y en este tipo de ayudas en el sector bancario, y es un colombiano. ¿Sí? Entonces, este es un banco